está pasando, mi gente? Aquí su pana José. Bienvenido una vez más a el canal del Futroquero. Hoy tenemos un episodio sumamente interesante porque vamos a estar hablando de ese tema que muchos de nosotros como emprendedores, dueños de negocios, obviamos, y es la cuestión de recursos humanos. Nos enfocamos en lo que es el marketing, la operación de la empresa, la finanza, la contabilidad, pero recursos humanos ni mirar para allá. Así que estoy con Widaris Vélez, que es consultora de recursos humanos. Widaris, bienvenida al canal del Futroquero. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación, muy contenta de estar contigo. Widaris, a toda esa gente que nos está viendo en el canal de Futroquero, ¿quién es Widaris Vélez? Y cuéntame un poquito más de tu especialización. Pues mira, yo soy una mujer que le apasiona lo que hace, me gusta ayudar a otros y quería ser maestra. Sin embargo, el destino me llevó por otro rumbo, así que conocí la profesión de recursos humanos, me enamoré de ella y ya la llevo ejerciendo por los últimos 14 años. Entonces, en esos primeros 8 años fui empleada en empresa privada y adquirí muchísima experiencia porque trabajé con empresas en el área de la salud, belleza, educación, construcción. Así que esa experiencia me ayudó a poder fundar en el 2019 HR Innovative Solutions, lo cual me ha ayudado, ¿verdad?, a poder asistir a pequeñas y medianas empresas a estructurar y fortalecer lo que es la administración de su personal y crear entornos de trabajo eficientes. Widaris, me identifico porque como el 90% de las personas en Puerto Rico comienzan a estudiar algo y de momento, puff, se enamoraron de otra cosa y están comenzando, ¿verdad?, otra carrera. En el caso mío, yo comencé porque quería ser abogado. Comencé un bachillerato en justicia criminal, luego pasé una maestría en criminología, pero hoy estoy como dueño de negocio, profesor de ventas y mercadeo, etcétera. Eh, Ahora bien, ¿por qué fundaste tu propio negocio de HR Innovative Solutions y no, ¿verdad? Por lo general, que siempre que las personas que estudian recursos humanos se van a trabajar con alguien para una empresa, ¿qué te dio por emprender tu propio negocio y cómo fue ese proceso? Pues te confieso que yo nunca pensé ni tenía en mis planes ejercer, ¿verdad? Esta profesión de forma independiente. Yo nunca pensé en emprender o crear mi propio negocio. Sin embargo, bajo mi último patrono, comencé a sentir esa necesidad de querer ayudar a más personas. Sin embargo, pues de cierta forma como empleado uno siempre está limitado, ¿no? A lo que puede hacer. Entonces, yo veía esa necesidad que tenían esos clientes de tener un profesional de recursos humanos que les asistiera, ¿verdad? Que pudieran tenerlo sin tener que incurrir en altos costos, porque por lo general un departamento de recursos humanos con una o dos personas, pues requiere, ¿verdad?, de unos salarios fijos, ¿verdad? Y tener unas personas 40 horas, por decir algo. Así que al yo ver esa necesidad, más yo sentir esa necesidad de poder ayudar a más personas, comencé a capacitarme. Tampoco fue que me lancé, ¿verdad?, a la ligera a esta aventura, sino que me capacité, busqué información, establecí mi visión, mi misión, mis valores, los servicios, a cuál iba a ser el nicho al que yo me iba a dirigir, ¿verdad? Cuáles eran esas necesidades que yo quería cubrir. Y entonces en el 2019 tomo la decisión entonces de fundar HR Innovative Solutions después de una gran capacitación. Dijiste algo importante, es que en el caso de los pequeños negocios, siempre nos olvidamos, ¿verdad?, de esa parte, no la consideramos, ¿verdad?, lo que, la importancia de lo que es tener un equipo de recursos humanos. Eh, por las diversas dinámicas que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Desde contratar a un empleado, entrenarlo, hasta evitar posibles líos legales. Cuando ya yo monté mi negocio, estoy arrancando y veo que ya necesito, ¿verdad? Esa mano de tener un equipo de trabajo. ¿Qué es lo esencial que yo tengo, ¿verdad? Que tener como pequeño, mediano comerciante en la parte de recursos humanos? ¿Cuáles son esos aspectos esenciales para comenzar? Pues mira, es bien importante que ese profesional de recursos humanos cuentes con él desde antes de que tú contrates a tu primer empleado, porque tú necesitas establecer unas políticas básicas, tú necesitas establecer unas posiciones con las funciones esenciales de ese puesto, tú necesitas establecer cuáles son los requisitos de esos puestos, cuáles son las habilidades o destrezas que debe tener esa persona que va a ocupar esa posición, debes tener la documentación adecuada para poder contratar a ese primer empleado.
tienes que contar ya sea con algún profesional de contabilidad o finanzas que te ayude con lo que es las retenciones contributivas, el pago del seguro social, las pólizas del fondo, del desempleo. Es una combinación, ¿verdad?, entre los aspectos, el aspecto financiero o de contabilidad y ese aspecto, ¿verdad?, del profesional de recursos humanos. En ese caso, ¿verdad? Siempre hay su discrepancia, ¿verdad? En qué vamos a pedirle o no pedirle a ese nuevo empleado, que debemos exigirle que no. Porque precisamente nuestro proceso de onboarding está lacerado porque no conocemos realmente cuál es la naturaleza de lo que hacemos. Por ejemplo, yo fui chef y vamos a un restaurante, pero no sé de finanzas, no sé de contabilidad, etcétera. Y exigirle a que hoy es empleado se me va a hacer un poquito cuesta arriba porque no voy a fiscalizar de manera correcta. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen los pequeños y medianos comenzantes a la hora de comenzar a contratar empleados y en el proceso también de onboarding? Mira, de los errores más comunes es que no consideran al profesional de recursos humanos como alguien importante, necesario o vital, lo ven como un gasto, no como una inversión. Entonces ven al profesional de recursos humanos como una persona que solamente necesito cuando me ocurre una situación o cuando tengo un problema. Y a veces piensan de los errores más comunes que porque todo está bien, porque no tengo problemas con los empleados, porque ningún empleado se ha quejado, porque nadie ha dado una queja o una reclamación legal, pues no necesito al profesional de recursos humanos. Otro de los errores más comunes es que contratamos a las personas, hacemos un proceso de reclutamiento sin un objetivo, sin una estrategia, y contratamos a personas al azar y después queremos que la persona cumpla con las expectativas, pero ni siquiera hemos establecido las funciones esenciales del puesto, no hemos establecido unas políticas básicas. No, no, en muchas ocasiones ni siquiera realizamos el proceso, se realiza el proceso de nómina de forma adecuada. A veces son bien informales en la forma de pagar los salarios. Eso es un error muy común porque como desconocen o no tienen al equipo adecuado, pues entonces no conocen de las retenciones, no saben qué es lo que debe cumplir, ¿verdad?, con ese pago de nómina, y lo que hacen es que multiplicamos la cantidad de horas trabajadas por el salario mínimo y eso es lo que le pago. Entonces estamos en incumplimiento sin dejarte, ¿verdad?, a un lado que muchas personas desconocen o creen que el salario mínimo va acorde con el tamaño de la empresa y no le pagan o no le quieren pagar el salario mínimo establecido por ley porque creen que no les aplica. Y otro error común es que realmente contratamos a personas que no están capacitadas o que no están alineadas con lo que realmente uno está buscando para mi negocio, ¿no? Así que yo tengo que conocer claramente mi negocio, tengo que conocer cuáles son las posiciones y las expectativas que yo tengo con cada uno para poder reclutar a esos candidatos idóneos, ¿ok? Eso es bien interesante porque en mi proceso de reclutamiento, cuando nosotros comenzamos, nosotros nos centrábamos en las habilidades, ¿verdad? De ese empleado, de ese candidato. Ya sea habilidades técnicas o habilidades previas, por si, qué sé yo, sabía de repostería, pues son un plus. Pero el negocio de nosotros es un negocio de empatía, porque nosotros trabajamos con los sentimientos de la gente, porque trabajamos en la industria desde los regalos, las fresas con chocolate, los arreglos, y nuestro lema es llevando sonrisa a los suyos. Porque la persona que va donde nosotros va donde nosotros a adquirir un producto para hacerle llevar un sentimiento a ese ser querido. Pero nos concentramos en las habilidades técnicas, pero no en las habilidades, ¿verdad? De empatía, de carisma. Y tuvimos mucho trabajo, fue muy costa arriba, hasta que me sentaba con un mentor mío sobre esto y me dice, José, es que las habilidades que tú quieres en ese equipo de trabajo son entrenables. Ahora, el carisma, la simpatía, no es entrenable. ¿Sabes? No te centres en que ya venga el empleado con todo el conocimiento y por haber, porque el empleado perfecto, el empleado ya entrenado no va a existir. El carisma, la empatía, la sonrisa, eso no es entrenable. El resto, las habilidades técnicas, que si necesitas saber chocolatear, que si necesitas saber hacer café, eso es entrenable. Concéntrate en contratar personas que realmente a ti también te saquen una sonrisa. Y precisamente hemos hecho eso. Pero dentro de ese proceso, hemos tenido que sentarnos a hablar
con esos candidatos más allá de las habilidades técnicas, ¿sabes? Realmente ponernos a conocer quién es esa persona que está sentada frente a nosotros. Ahora bien, eso es en cuanto a procesos de, ¿verdad? De reclutamiento, onboarding. Cuando ya yo tengo ese empleado, ¿verdad? Que ya lo voy a contratar, ¿cuáles son los documentos básicos que yo puedo pedirle al empleado? Porque hay muchos documentos que no se pueden pedir, ¿verdad? Por aspectos legales. ¿Cuáles son los documentos que yo debo exigirle a ese empleado que me traiga para que entonces pueda controlarlo? Pues entre algunos de los documentos que tú le puedes pedir a un candidato es, por ejemplo, el certificado de buena conducta, el certificado de salud, evidencia de estudio, ya sea diploma, certificación, transcripción de crédito. Muchas posiciones requieren de alguna licencia, colegiación o certificaciones específicas, así que es importante, dependiendo de la posición, que le solicites esos documentos. También puedes solicitarle en lo que es el resumen. Uno dice el resumen todavía a estas alturas se pide, pero realmente es que esa es la primera carta de presentación de ese candidato y además es importante tener esa solicitud de empleo, ese resumen en el expediente, porque es una evidencia de que esa persona solicitó esa posición, pasó por un proceso de evaluación y se entendía que era un candidato idóneo, que ahorita mencionaste que no hay un candidato perfecto o, ¿verdad? O que cumpla con todo. Por eso le decimos candidato idóneo. A veces el cliente me dice, "Ay, ese es el perfecto". No, no, no es el perfecto, es el idóneo, Mm. es el que más quizás se asemeja a lo que tú estás buscando. Y como tú dijiste, hay unas áreas que son entrenables, se pueden capacitar, se puede orientar, pero mencionaste las habilidades blandas, que son esas, ¿verdad? Que trae esa persona, ya sea su simpatía, ya sea que sea responsable, que sea proactivo. Esos son como unas habilidades abstractas, ¿verdad? No es algo tangible, es simplemente que se da, tiene un buen tacto para trabajar con personas que tienen quizás que vienen con diferentes actitudes, tiene templanza para mantener la calma en momentos difíciles, ¿ves? Así que ese candidato idóneo, ¿verdad? Quería mencionarte eso, esas son las habilidades blandas de las que hablaste ahorita y que son bien importantes, pero eso tampoco es algo que tú le puedes pedir, eso no está en un documento, ¿no? Pero a veces cuando pedimos, por ejemplo, las referencias profesionales, los otros patronos anteriores nos dicen, Información. no, esa muchacha o ese muchacho, olvídate, eso en el servicio al cliente, eso manejaba a esos pacientes o a esos clientes súper bien. No importa el que viniera molesto o fuerte, esa persona lo calmaba, le orientaba y satisfacía su necesidad. Pues esas son cosas que no están en un resumen, no son un papel que tú le puedes entregar al patrono diciéndole, mira, este papel garantiza que yo voy a ser amable, que yo garantiza que yo voy a tratar bien al cliente. ¿Ve? Pero realmente, dependiendo la posición, hay diferentes papeles que se le solicitan o documentos. También hay que pedirle credenciales porque el documento del formulario I-9, que es el documento para verificar la elegibilidad en el empleo, te da un listado de credenciales que el empleado debe mostrar, ya sea pasaporte, licencia de conducir, seguro social. También es importante que el empleado pueda llenar siempre documentación o información relacionada con su información personal o información de contacto en caso de emergencia. Pero dependiendo de la posición, es que pueden variar los documentos que se le puedan requerir. Pero ya documentos personales con relación a su estado civil, si tiene hijos, cosas como esas, pues obviamente son cosas que no se le piden ni se indaga sobre eso, ¿no? En cuanto a eso, es bien importante, ¿verdad? Que nosotros nos demos la tarea de conocer quién es nuestro equipo de trabajo. Correcto. Porque yo tengo en mi equipo de trabajo personas que son sumamente happy going, simpáticas, hasta las que no son mucho. Pero porque no lo sean, no quiere decir necesariamente que no pueden ser parte de mi equipo de trabajo. Una de las cosas que yo tomo en consideración, y es algo que yo hablo con ellos, es que ¿dónde tú te sientes más cómodo trabajando? Porque obviamente dentro de nosotros tenemos la parte de servicio al cliente y tenemos el área de producción. Hay gente que no le gusta hablar con gente. Punto. Entonces, ¿cómo yo voy a coger a una persona y voy a obligarlo a que trabaje con gente? O sea, y entonces ya a los 6 meses tengo que despedirlo. Pues estoy exigiendo algo que naturalmente no es así. Pero a lo mejor en producción es una máquina. Entonces, pues ahí es que yo me siento con ellos, que tú te sientes cómodo trabajando con gente. No, ok. Entonces, producción. Tú cuando hay situaciones bajo presión,
¿Sabes trabajar bien bajo presión? No, ok, pues no es producción, servicio al cliente, porque tiene unas características que me sirven para servicio al cliente, o quizás tiene unas características que me sirven para producción. Es esa capacidad que nosotros debemos tener como líder de conocer a nuestro equipo de trabajo y moverlo como la ficha de ajedrez, porque, ok, a lo mejor tú no me funciona aquí, pero para acá eres excelente. Y esa es la tarea que nosotros debemos tener. Eh, Volviendo, ¿verdad?, a lo que es la cuestión del reclutamiento, el proceso de onboarding, ¿qué aspectos legales debe un patrono cumplir para comenzar a reclutar equipo de trabajo? Bueno, es importante que cuando tú reclutas al personal, pues obviamente se le pague de forma adecuada, Mm. haya una documentación adecuada, ya sea acuerdos de confidencialidad, ya sea la reducción adecuada, reducción del periodo de tomar alimentos, que muchos patronos me dicen, Widalis, pero es que aquí siempre se toma 1 hora de periodo de tomar alimentos conforme a la ley. Pero cuando yo le pregunto, ¿y si pasa una emergencia, una situación en la que el empleado se debe tomar 30 minutos para poder resolver o continuar trabajando? Bueno, cuando hay alguna que otra emergencia, pues entonces se reduce el periodo de tomar alimentos. Pues entonces, si no tenemos un acuerdo de reducción de periodo de tomar alimentos, el periodo de tomar alimentos no se puede reducir por ley. Así que es bien importante esa documentación inicial de ese proceso de contratación, tener un contrato adecuado, nada verbal, ¿verdad? Porque aunque es legal, no es lo recomendable. Así que cuando yo voy a contratar a ese primer empleado, tengo que tener su contrato de empleo, los acuerdos de confidencialidad, la descripción de deberes, si voy a pagar bajo depósito directo o cheque, pues es importante informarlo. Y si es por depósito directo, ese empleado deberíamos solicitarle la evidencia del banco para adjuntarla a la autorización de depósito directo, porque así nos aseguramos de que el pago se hace a la cuenta adecuada. Tenemos que cumplir con lo que es las retenciones de los salarios, el pago correcto del salario mínimo, las horas extras. Mucha gente tiene dudas de cuál es el pago de horas extras o cuáles son las horas extras. Y las horas extras se pueden ver de muchas maneras, ya sea diaria, semanal. Así que es bien importante cumplir con nuestra legislación laboral vigente, ya sea en beneficios, en derechos, en acumulaciones de licencia. Son un sinnúmero de cosas que debes considerar. Tienes que tener tus afiches en el lugar de trabajo para que cuando llegue ese empleado por primera vez, tú estés en cumplimiento. Tú tienes que asegurarte de capacitar anualmente a ese personal sobre acoso laboral, violencia doméstica, manejo de situaciones de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Así que realmente hay que cumplir con un sinnúmero de cosas desde que tenemos al primer empleado. Muchas cosas que hay que, ¿verdad?, estar pendiente, que a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces se nos escapa. Por eso es bien importante nuevamente contar con un equipo correcto, ¿verdad?, en recursos humanos para que nos dé la mano. Eh, Cuando ya nosotros vamos, ya contratamos ese primer empleado, comienza ese periodo, ¿verdad?, de entrenamiento, de establecer cuáles son los pasos a seguir para que se quede con nosotros y tengamos un ambiente de trabajo excelente. ¿Cómo nosotros, verdad, podemos estructurar un proceso de entrenamiento que sea efectivo? Porque muchas veces nos concentramos en que, oye, yo soy el dueño del negocio, yo lo sé todo, yo voy a entrenarlo. Pero a veces, por pensar que sale muy costoso, obvio el hecho de que puedo contratar personas externas para que entrenen habilidades técnicas. Por ejemplo, si yo tengo una persona que me va a trabajar en el área de coffee shop, yo tengo que contratar una persona que sepa de barista para que dé ese entrenamiento. Si yo voy a tener una persona que trabaja en servicios clientes, no porque yo digo que tiene que decirle uno hola y un buenos días, con eso yo cumplo, yo tengo que encontrar un especialista en servicios clientes que también le dé un tallercito a ese equipo de trabajo. ¿Cómo debe ser ese proceso de entrenamiento? Pues mira, siempre va a depender, ¿verdad? De cada negocio o de cada dueño de, ¿verdad? De cada estructura de negocio. ¿Por qué? Porque a veces tú cuentas, como mencionamos, ¿verdad? Hemos mencionado, a lo mejor la persona cuenta con las habilidades o destrezas para capacitar a su equipo de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un hogar de envejecientes, pero yo soy enfermera, pues pues obviamente yo puedo capacitar a esos cuidadores porque tengo el conocimiento, las habilidades, las destrezas, la experiencia para guiar a esos cuidadores. Pero, por ejemplo, si yo tengo a alguien en la cocina, pues yo me tengo que asegurar que esa persona venga con una experiencia y
se mantenga en educaciones continuas, ya sea, ¿verdad? En la renovación de procesos, en cambios de equipos, nuevos menús, pero la realidad es que tú tienes que elaborar un plan de capacitación conforme a las expectativas y en un periodo razonable. Me explico. No puedes pretender en un mes que todo el mundo domine todo lo que tiene a cargo o que conozca la empresa en su totalidad, porque a veces ni los mismos dueños de negocio tú le preguntas cuál es su misión y visión y la desconocen. Así que tenemos que comenzar a capacitar a estos empleados desde lo más básico. ¿Cuál es la misión y la visión de la empresa? ¿Cuáles son los valores de la empresa? Exacto. ¿Cuál es el comportamiento que el patrono quiere que los empleados tengan cuando se van a dirigir a esos clientes? ¿Cuál va a ser las estructuras de venta? ¿Cómo vamos a manejar las situaciones que surjan en el lugar de trabajo, ya sea con compañeros de trabajo o con clientes? O sea, este es de lo más básico, lo esencial, ese trato diario, a quién yo me tengo que dirigir cuando tengo una duda. A veces los empleados no saben ni a quién se tienen que dirigir cuando tienen una duda. Entonces, tenemos que comenzar por lo más básico, a quién yo me dirijo, a quién yo le puedo preguntar. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuáles son las metas y los objetivos de la empresa? Porque cómo el profesional de recursos humanos va a alinear a ese equipo de trabajo hacia el cumplimiento de esas metas y objetivos de la empresa si se desconoce, si el patrono no tiene metas establecidas y objetivos establecidos. En esa parte la comunicación es bien importante. Cuando nosotros estamos comenzando, ¿verdad? A entrenar un equipo de trabajo, nosotros tenemos que darle el mega seguimiento de la vida. Y como dice, Ujú. no pretender, porque a veces pensamos que desde nuestro punto de vista nosotros conocemos el negocio y pensamos que todo el mundo debe conocerlo igual. Si tú no comunicas de manera correcta, tú no puedes fiscalizar, tú no puedes exigirle a tu equipo de trabajo. ¿Ok? Tú tienes que darle ese seguimiento continuo. Y en ese proceso de entrenamiento, tú tienes que estar allí. No es que como que lo contrataste, este es el manual de empleado, esto es lo que yo creo que tú hagas, bye bye, Luli. No, no es así. Y las reuniones periódicas en este proceso son bien importantes. Yo acostumbraba, estando, ¿verdad? En la industria privada, cuando era gerente y ahora como dueño de negocio, de tener mis reuniones periódicas con mi equipo de trabajo. Por las mañanas, temprano en la mañana, lo primero que yo hago es decirle a mi equipo de trabajo, esto es lo que esperamos durante el día, esto es lo que se quedó en el día de ayer, estas son las expectativas, estas son las prioridades, comenzamos. Y le doy mi seguimiento, oye, fulano, esta es la tarea es para tal hora, vamos bien, no vamos bien, ¿qué está pasando? ¿Estamos atrás? ¿Por qué estamos atrás? ¿Qué necesita para que entonces podamos adelantar? Porque tenemos que tener una escucha activa, porque a lo mejor yo puedo pensar que las cosas van a surgir de una manera, pero tenemos que tener en consideración que estamos trabajando con mentes distintas. No todo el mundo va a procesar las cosas igual que yo. Eh, por ejemplo, yo tengo una muchacha que yo le doy las instrucciones y al soltón las castas y yo digo, habré explicado bien, déjame dar el seguimiento y cuando voy a dar el seguimiento la muchacha terminó ya la tarea, hasta me dio feedback de lo que hizo. Pero tengo otra muchacha que ella es a base de sticky notes. Ok, pues déjame apuntarlo. Y entonces, en ese caso, a mí hasta me sirve a mí. Porque yo digo, mira, que búscate X o Y sticky note, que yo te dije algo, pero se me olvidó, vamos a buscarlo, vamos a trabajarlo. Esa es la manera en que ella trabaja. Entonces, si esa es la manera en que ella trabaja, porque yo la voy a penalizar si me está haciendo de la manera correcta, ¿verdad? De los procesos. Tenemos que entender que cada persona es un mundo aparte, que trabaja de una manera distinta y que el fin, aunque es el mismo, nosotros siempre debemos darle seguimiento a ese equipo de trabajo de manera distinta. De que si una persona que ejecuta, nítido, ya sé que esa persona ejecuta en niveles óptimos y de una vez lo captó, pero también debemos entender que hay personas que no lo captan de la primera, porque estamos liderando personas. Cuando nosotros entendamos que no lideramos equipo de trabajo, que no lideramos máquinas y lideramos humanos, vamos a entender esa parte. Y lo que mencionas del feedback es bien importante porque en ese onboarding process uno va identificando el potencial de cada uno. Uno va identificando, mira, esta persona es buena en esta área, esta persona tiene unas destrezas que está, ¿verdad?, sacando a relucir ahora. Es bien importante conocer al equipo, la comunicación. A veces pensamos que porque la persona ya trae experiencia, yo la tengo que dejar en el lugar de trabajo
a su suerte. Y la realidad es que todos los entornos de trabajo, por más similares, yo puedo venir de un restaurante a otro restaurante, de una oficina médica a otra oficina médica, y no necesariamente voy a hacer las mismas tareas o de la misma forma, o ese patrón no quiere los mismos resultados. Así que a veces yo puedo venir con un conocimiento, pero es como borrón y cuenta nueva cuando yo llego a un nuevo lugar de trabajo, porque tengo que aprenderme las nuevas políticas, los nuevos procedimientos, tengo que estar acorde con las nuevas expectativas de mi patrono, tengo que acoplarme al equipo de trabajo, los estilos de trabajo, porque y los estilos de aprendizaje, porque como mencionas, alguien puede usar muchas notas y sticky notes y otras personas que simplemente con escuchar pueden ejecutar y no pasa nada y está todo muy bien. Pero los estilos de aprendizaje pueden ser distintos. La diversidad en el lugar de trabajo obviamente nos hace tener esa responsabilidad de identificar destrezas, de identificar también los retos que enfrenta nuestro equipo de trabajo, porque no solamente decirle lo que están haciendo mal, también es identificar lo que se está haciendo bien y dejarles saber, mira, estás haciendo un buen trabajo en esta área, o esto lo estás dominando, esto me gusta como lo estás haciendo, y luego también señalarle esas áreas de mejora, pero desde una forma constructiva, ¿ves? Porque están aprendiendo, están en un periodo probatorio. Están tratando de acoplarse, muchos de ellos están tratando de sentirse que forman parte del equipo, están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Otros se dan cuenta que a lo mejor son un poco más lentos aprendiendo y se pueden poner nerviosos o pueden estar, ¿verdad? Con bloqueos mentales de lo estaré haciendo bien, estaré gustando en mi lugar de trabajo, me estaré acoplando de forma efectiva. Así que ese onboarding process es un conjunto de todas estas cosas. Otra cosa importante en el onboarding process es brindarle las herramientas necesarias, porque a veces queremos que sean eficientes y rápidos, pero por ejemplo, no le hemos puesto los programas en la computadora. Entonces, que creemos que ellos los van a instalar solos, no le damos los recursos, los documentos, los materiales que ellos necesitan para poder ejercer las funciones esenciales del puesto y tras que no se las brindamos, entonces les requerimos que hagan el trabajo como si lo tuviesen. Así que dentro de ese onboarding process hay que mirar tantas cosas, desde lo físico, la estructura del lugar. Mire, a veces hay que considerar hasta el aire, si está muy frío, si está muy caliente, la temperatura del lugar, que a veces pensamos que eso no tiene ni mucha importancia y la realidad es que lo tiene. La ubicación, la claridad, si la luz, si el sol le está dando directo a la persona, si hay mucha oscuridad, si no hay limpieza en el lugar. O sea, son tantas cosas que se pueden ver en un onboarding process desde los disgustos, ¿verdad? De cuando la persona no está satisfecha o está disgustada porque no ha recibido feedback, porque no ha recibido orientación, porque no tiene los recursos, versus también la otra persona, ¿verdad? Que cuenta con todo esto, se está acoplando, se siente a gusto y esas cosas hay que preguntarlas. Yo cuando voy a un cliente, lo primero que le pregunto a veces a las personas que están siendo contratadas recientemente es, cuando usted se levanta por la mañana, usted quiere llegar al lugar de trabajo, usted se siente feliz llegando aquí. Y si empiezan dudosos, pues ya sabemos que hay algo que buscar. Red flag. Pero cuando me dicen, sí, sí, a mí me encanta, estoy súper contenta o contento, mis compañeros de trabajo me han dado la mano, pues entonces esa comunicación de si te sientes bien, si quieres llegar al lugar de trabajo, si los compañeros te han hecho parte del equipo, eso es parte del onboarding process. Yo tengo que conocer si el equipo de trabajo está aceptando de forma Sí. adecuada a esa persona nueva, si la está acoplando, ¿verdad? Si le está asistiendo cuando lo necesita. Todo eso es parte del onboarding process. Esa parte de las herramientas, de brindar todas las herramientas, es bien importante y el hecho de que nosotros podamos sentarnos a hablar con nuestro equipo de trabajo, escucharlo a ellos, que nos den feedback de cómo realmente yo visualizo los procesos y cómo pueden mejorar, es bien importante. En el caso de nosotros, que Claro. nosotros abrimos una tienda nueva, donde ya nosotros sabíamos más o menos cómo iba a correr, porque ya nosotros, ¿verdad? Tenemos la estructura, tenemos la marca, tenemos todo. Pero al ser una tienda nueva, los procesos van a cambiar grandemente. Solo podemos tener una idea, pero en la parte de la ejecución todo va a cambiar. Y una de las cosas que yo le decía a ellos, tú vas a estar aquí, pero lo principal, lo primordial que yo quiero escuchar de ti es tu feedback de los procesos, que eso es lo que se te hace más cómodo a ti para que puedas ejecutar tu trabajo de una manera más eficiente. Y volviendo a esa muchacha de Sticky Notes, ella trabaja de esa manera
Pero entonces me dice, oye, José, ¿qué tú crees si cambiamos esto de aquí para allá? Y si ponemos esto para aquí. Y yo le digo, bueno, usted es la dueña y señora de servicio al cliente. Esto aquí es suyo. Si usted tiene que cambiar este vaso para allá porque se hace más cómodo para trabajar, hágalo. Porque usted es la que está allí estas 6, 8 horas. ¿Entiendes? Si eso te brinda de una forma más cómoda de ejecutar tu rol, recibir a las personas de mejor manera, vamos a hacerlo. No es porque yo sea el dueño de la compañía, no es porque yo tenga una estructura que yo creo que es infalible, los procesos no van a cambiar. Y muchas veces fallamos nosotros como dueños de negocio en que todo tiene que ser rígido, estructurado, de que si alguien me lo viene a cambiar, no, tú tienes que hacerlo de esta manera y si no haces de esta manera estás despedido. No, o sea, nosotros tenemos que tener esa consideración constante con nuestro equipo de trabajo, escucharlo, ese feedback, cuál es su opinión sobre los procesos, que debe cambiar dentro de la empresa, porque eso nos lleva a otro nivel, nos lleva a evolucionar dentro de nuestro negocio. Comparto ese pensamiento porque muchas veces yo le he dicho a los clientes, mira, o el cliente me dice, por ejemplo, mira, Vidal, es que este empleado me trajo este cambio y yo no lo quiero implementar. Y yo entonces ahí es que indago, ¿por qué usted no lo quiere implementar? Entonces, realmente no se basan en ningún argumento válido, sino simplemente es el miedo a cambiar lo que ya se estaba haciendo. Pero cuando yo comienzo a evaluar con ese cliente, pero mire, beneficia el departamento, le hace ser más eficiente, más rápida o rápido, logramos mejores resultados, afecta a alguien o afecta a algún otro proceso ese cambio. No, Vidal, pues entonces, ¿por qué no lo implementamos? Porque obviamente los cambios siempre hay que evaluarlos. Cualquier recomendación o sugerencia, siempre hay que evaluarlo porque hay que ver que no afecte otra área o que no afecte a un compañero o que no afecte un procedimiento estándar, por ejemplo, en una operación. Pero si el cambio es para beneficio y no afecta a otros y realmente puede darnos mejores resultados, ¿por qué no implementarlo? Sin embargo, también es bien importante, ¿no? Este, lo que estamos hablando, ¿verdad? En los lugares de trabajo, que muchas veces nosotros capacitamos al personal con un procedimiento o con una forma de hacer las cosas, pero tenemos que estar abiertos a que esa persona puede, ¿verdad? Traernos la posibilidad de que ese procedimiento se haga en menos pasos o se haga de una manera diferente y trae el mismo o mejor resultado. Y eso tenemos que estar abiertos a eso. Ah, yo hago ese procedimiento en 4 pasos, pero usted lo hace en 2. Pues entonces, ¿por qué yo no puedo entonces mostrarle a otros ese nuevo procedimiento en 2 pasos para que también adquieran ese conocimiento y ¿verdad? Y tengan ese valor añadido a su trabajo de que, mira, esta persona lo hace en menos tiempo porque, ¿verdad? Obvia estos 2 pasos y hace esto distinto y sale igual o mejor de como lo teníamos, pero tenemos que estar con una mente abierta a esos cambios porque para eso es la diversidad en los lugares de trabajo, que no todo el mundo hace las cosas de la misma forma o vienen con ideas distintas que al final lo que hacen es dar valor al lugar de trabajo, traer nuevas ideas que ayudan a que el trabajo sea más rápido, más eficiente, haya más productividad, pero tenemos que tener una mente abierta para eso. No, definitivo. Y ese proceso que hemos adoptado en nuestro negocio nos ha permitido de que nuestro equipo de trabajo tenga ese sentido de pertenencia con la empresa. De que el hecho de que nosotros les demos la oportunidad de que den su feedback, den su opinión y que los procesos se cambien en base a su comodidad. He tenido la oportunidad que dice, mira, José, traje esta pizarrita porque yo creo que si la ponemos aquí de esta manera, nos puede servir para X o Y cosa con el cliente. Ellos mismos las traen. O mira, José, yo vi esto en Amazon o vi esto en tal lado que creo que nos puede facilitar la manera en que acomodamos los vasos, que acomodamos sorbetos. Yo tengo esa oportunidad con mi equipo de trabajo. De que le he dado ese espacio para que los procesos fluyan dentro de su perspectiva. Y estoy creando también una cultura organizacional de que, oye, tú eres parte de nuestro equipo de trabajo, pero también eres el motor que mueve esto. Porque la realidad es que sin ti, los clientes pueden llegar, pero si tú no estás aquí en el servicio al cliente, tú no estás en producción, el trabajo no sale. Así que tenemos que tener esa mentalidad de que, oye, son empleados, pero son la forma en que nosotros podemos mover el negocio y debemos de tener esa empatía, de darles herramientas, de darle esa comodidad para que ellos puedan ejecutar de manera correcta. Ahora, llegan las partes que a veces, y es la parte que a veces como, ¿verdad? Como nosotros como dueños de negocio, es un poquito, la que consideramos un poquito difícil, porque nosotros queremos muchas veces
caerle bien a todo el mundo. Pero cuando las cosas no surgen bien con ese empleado, nosotros tenemos que pasar por un proceso de amonestación, de hacer saber cuáles son las políticas que hay que seguir, ¿verdad? Por ya sea que cometió X o Y falta. ¿Cuáles son las claves, ¿verdad? Para nosotros poder, ¿verdad? Como quien dice, llamar la atención de manera correcta a ese empleado y hacerle saber que está violando X o Y políticas de la empresa. Pues, lo primero es que es bien importante establecer unas políticas claras, porque cómo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a hacer referencia o a qué vamos a hacer referencia si no existe un manual, no existen unas políticas establecidas? Así que eso es lo primero. Ahora bien, después que ya tenemos esas políticas, las medidas se tienen que implementar de forma justa, porque no funciona el que, pues, unas veces sí y otras veces no implementamos medidas disciplinarias. Ah, pues ahora como me molestó la tardanza, pues ahora tomo medidas, pero desde la semana pasada han habido otras tardanzas o esta misma semana han habido tardanzas y no he hecho nada al respecto. Pero hoy me molestaron, hoy voy a tomar medidas disciplinarias. Y no funciona de esa manera. Las medidas deben ser justas para todo el mundo. O sea que si vamos a implementar unas medidas disciplinarias, por ejemplo, por un patrón de ausentismo, pues tiene que ser a todo aquel que tiene un patrón de ausentismo. No el que me cae mejor o no cuando yo decida hacerlo. Es o lo implemento para todo el mundo o mejor no lo implemento, porque entonces estaríamos haciendo un trato desigual, ¿no? También es importante que sea todo bien documentado. Hay que saber documentar los procesos, ya sea una orientación verbal, que me dicen, oye, pero si es una orientación verbal, ¿la vamos a documentar? Claro, porque documentamos que se ofreció una orientación verbal. ¿Cuál fue el propósito de esa orientación verbal? ¿Cuál fue la razón por la que se dio esa orientación verbal? ¿Cuál fue esa falta? ¿Y cuál entonces es la manera adecuada de haber manejado la situación, la forma adecuada de haber hecho el proceso y se le orienta a la persona sobre el proceso adecuado, de la forma de manejar la situación de una manera distinta y se busca ese compromiso del empleado primero de saber que entendió lo que se le dijo y el compromiso de que, ¿verdad? Eso no va a volver a ocurrir. Pero es bien importante también la comunicación abierta con el empleado, porque no es que tampoco debemos salir como que corriendo a tomar medidas disciplinarias o amonestar a alguien por cometer un error. También hay que saber evaluar cuáles son las faltas o los errores. ¿Es la primera vez que lo comete? ¿Cuán grande o cuán complejo fue la falta? ¿Impactó vida, propiedad, salud? ¿Hizo algún daño físico a alguien? ¿Hubo pérdidas económicas? ¿Es un problema de actitud? O sea, hay que evaluar muchos factores para entonces determinar, pues mira, yo creo que sí, simplemente diálogo con la persona, podemos, podemos lograr, ¿verdad? Un cambio genuino, pero hay momentos en los que se tiene que establecer por escrito, se tiene que tener, ¿verdad? Referencia a esas políticas y esos manuales, pero también es bien importante poder destacar las cosas buenas que hacen los empleados, porque muchas veces, y me ha pasado, ha sido mi experiencia, muchas veces el empleado comete faltas llamando la atención del patrono, porque cuando hace cosas buenas, patrono no le dice absolutamente nada. Ese supervisor no le reconoce, no le celebra ningún logro. Pues entonces la persona dice, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo si mi supervisor no ve las cosas buenas que hago? Pues entonces comienza a llegar tarde, comienza a dejar las cosas incompletas, comienza a cometer errores porque está distraído, porque se puso a bregar con el celular, porque está hablando con otras personas, pero no es porque la persona no tenga la capacidad ni el deseo de hacer un buen trabajo. Es que como nunca le mencionamos ni le reconocemos las cosas buenas, en muchas ocasiones es simplemente llamando la atención y dejando saber, bueno, si yo me esfuerzo y tú no te das cuenta, pues entonces ahora te doy de qué hablar, ahora sí tienes que señalarme, ¿no? Y ese ha sido algo constante en mis clientes. Sin embargo, cuando le cambiamos el chip a ese supervisor y le decimos, oye, vamos a reconocer lo bueno, a veces me dicen, oye, pero es que hace 99 cosas malas y una sola buena. Pues reconozcamos esa única buena para que usted vea que las otras 99 cambian. Dicho y hecho, José, cuando comenzamos a ver las cosas buenas y a reconocerlas genuinamente, de verdad, celebrar cuando la persona lleva meses sin llegar tarde, lleva meses sin cometer un error, cuando ha hecho algo sobresaliente, algo que no esperábamos,
nunca está de más poder reconocer eso, porque así evitamos que la persona realmente se sienta que solamente le mencionan lo negativo y lo positivo no lo toman en cuenta. Así que yo creo que las medidas disciplinarias comienzan a bajar cuando comenzamos a resaltar esas cosas buenas y cuando la crítica es constructiva o el feedback es constructivo, porque hasta en el momento de señalar faltas o de amonestar, uno siempre tiene que hacerlo con respeto y empatía, porque tenemos que investigar qué pasó, tenemos que tratar de ver si hay algo detrás de esa conducta, si hay algo detrás de esa falta, porque muchas veces es simplemente que está desconcentrado por problemas personales, a veces simplemente que está teniendo alguna situación con un supervisor o con un compañero que le está entonces haciendo, ¿verdad? Que pierda el control o que no puede ejercer las funciones esenciales del puesto, pero la realidad es que hay que documentar, hay que tener políticas, porque si al final tenemos que despedir a la persona para poder evitar reclamaciones legales, pues tenemos que tener políticas claras, un proceso de implementar medidas de forma justa, porque obviamente la ley 80 nos dice cuáles son, ¿verdad? Que para poder despedir a una persona debemos tener razones válidas, ¿no? Ya sea que no pueda cumplir con las funciones esenciales del puesto con o sin acomodo razonable, ya sea que la persona, por ejemplo, comete una falta grave que pudiera ser, por ejemplo, violencia, robo, fraude, ¿verdad? Falsificación de información, ¿verdad? Pueden ser un sinnúmero de cosas, pero para evitar reclamaciones hay que hacer las cosas bien desde un principio. ¿Ok? Y de igual forma, muchas personas me dicen, Liz, ¿cómo yo evito reclamaciones legales? Porque yo no quiero tener ni una sola reclamación legal en mi negocio. Pues la realidad es que no puedes tener negocio, porque las posibilidades de que alguien reclame en algún momento pues son grandes, porque los empleados tienen derecho a buscar orientación, y si entienden que fueron despedidos injustamente van a hacer una reclamación. Si entienden que se les ha dado un trato desigual, que es lo mismo, ¿verdad? A decir que ha habido algún tipo de discrimen, pues pueden buscar orientación y hacer reclamaciones legales por motivos de discrimen, aunque quizás no se haya cometido, pero si el empleado entiende que ha sido así, puede hacer una reclamación legal. Y cuando a usted le llega esa reclamación legal, pues entonces con las políticas y la documentación adecuada, usted puede salir airoso en esas reclamaciones legales. Cuando hablaste sobre, ¿verdad? De ver qué realmente está pasando con ese empleado, por qué se está comportando de X o Y manera, tenemos que tener un entendimiento de que no es tan solo de que me senté con el empleado, le di el manual de empleado, le dije lo que estaba mal y ya, sino que, oye, fulano, ¿por qué tú hiciste esto de esta manera y por qué te lleva a pensar que se puede hacer de esa manera? Ujú. Eh, Estás llegando tarde, estás ausentándote, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que podamos ayudarte? Porque a lo mejor puede ser que realmente el empleado esté incurriendo una conducta incorrecta porque sí, pero a lo mejor es algo que nosotros podemos facilitarle a ese empleado. Quizás es eh, que el horario que le estamos dando, quizás podemos ajustar el horario un poquito más tarde, porque tiene compromisos personales, compromisos familiares. Es una madre que tiene que llevar a su niño a la escuela, tiene que, oye, compromisos. Pues mira, a lo mejor quizás tú la tienes entrando a las 8 de la mañana, pero puedes hacer ajuste entre las 9 y no te afecta la operación. Hazlo, ¿por qué no? Eso no vas a cerrar el negocio por eso. Si es un empleado que realmente te ejecuta bien, no ha tenido problemas anteriores, pues mira, vamos a hacer ese cambio para retenerlo. Tenemos que entender esa cultura de entrenamiento más allá que, como quien dice, del látigo. Ahora, lo que hablaste sobre, ¿verdad? Eso, quiero ir un poquito más a fondo sobre la parte de los despidos, de evitar discrepancias y líos legales cuando vamos ya, ¿verdad? Ya la relación patrono-laboral con ese empleado ya está lacerada, ya entendemos que no es capaz de seguir, ¿verdad? Esa relación. ¿Cómo nosotros podemos manejar los despidos o salir de los empleados de manera correcta y evitarnos, ¿verdad? Lo más posible un curso legal. Mira, lo primero que yo le digo a los clientes es que yo creo en las oportunidades. Yo creo en que las personas cuando se equivocan necesitan, ¿verdad? Oportunidad de mejorar alguna área o algún aspecto, ¿verdad? En el ámbito profesional.
Hay faltas, como te mencioné ahorita, como lo que es la violencia, el robo, el fraude, que la insubordinación, que muchas veces, pues realmente, pues amerita a veces desde la primera falta un despido. Pero esos son casos, ¿verdad? Que hay que verlos uno a uno y evaluarlos uno a uno. Pero la realidad es que como regla general, la gran mayoría de las faltas de los empleados, pues merecen una oportunidad, ¿no? Y las leyes laborales están hechas como para que de cierta forma tú le puedas demostrar, por ejemplo, a un departamento del trabajo o a alguna otra agencia, tú le puedas decir, mira, esta persona ha cometido muchos errores, pero yo también le he dado muchas oportunidades. Y no solamente oportunidades, que además de las oportunidades, les he capacitado, le he dado herramientas, le he dado talleres, he traído mentores, he traído coach, he traído un sinnúmero de recursos para que esa persona, por ejemplo, mejore en una área. Ya cuando no vemos resultados ni a corto, ni mediano, ni a largo plazo, pues entonces uno tiene que decir, bueno, es que esta persona ya no es viable tenerla, ¿no? Así que es importante que todo eso esté documentado para que cuando usted se reúna con esa persona, usted pueda entregarle una carta de terminación de empleo donde claramente se diga la razón por la cual usted despide a esa persona, porque no hay peor cosa que decirle, ¿verdad? A una persona, estás despedido y ni siquiera darle, ¿verdad? Una explicación. Así que es bien importante que tú le puedas decir a ese empleado de forma respetuosa y empática, mira, realmente no has cumplido con las expectativas del puesto o continúas cometiendo las siguientes faltas y se las puedes entonces detallar en el escrito o señalárselas en el escrito, ¿no? Para que la persona esté consciente de que el despido realmente fue justificado. Y mientras eso está de esa forma, pues si esa persona aún en su molestia, ¿verdad? O en su disgusto por haber sido despedida, pues la persona pues, puede reclamar un despido injustificado, pero si usted tiene esa evidencia, pues obviamente podemos probar que no lo es. De igual forma, cuando una persona, por ejemplo, eh, se despide, en muchas ocasiones, ¿verdad? O como regla general debería ser en buenos términos, ¿no? No debería ser un proceso complejo, no debería ser un proceso violento, no debería ser un proceso de intercambio o de careos, porque si hacemos las cosas correctas desde un principio, yo te aseguro a ti que las personas a veces terminan reconociendo, mira, sí es que yo lo hice mal, porque a mí me ha pasado un sinnúmero de veces, porque como yo creo en las oportunidades y en documentar procesos, muchas veces cuando tengo que despedir a alguien, la persona me dice, Widalis, tienes razón, me lo has dicho un montón de veces. Widalis, tienes razón, me has dado varias oportunidades y yo sigo cometiendo las mismas faltas, sigo llegando tarde, sigo fumando en áreas donde no debo fumar, sigo llegando con el uniforme incompleto. Ya me tocaba, ya yo esto lo veía venir, pero el mismo empleado te lo reconoce, porque cuando tú lo despides con información, lo despides con evidencia. No simplemente le dices, estás despedido, pues porque sí, porque a mí me parece que ya no debes formar parte del equipo. Así no funciona. Esa persona se va orientada y si se lleva una carta, mejor aún. Pero hay que hacerlo de forma justa, porque también es importante que si otros cometen los mismos errores, no me digas que vas a despedir a uno y los demás qué. ¿Qué ha pasado con los demás? Ah, es que el que me cae bien, lo suspendo, pero a esta persona la despido. Pues entonces no estamos haciendo un proceso de medidas disciplinarias adecuadas. Entonces, esos procesos de despido sí pueden traernos consecuencias, porque esa persona puede decir, es que ya esto ha ocurrido en otras ocasiones y las personas siguen trabajando en la empresa. ¿No? Y Y la cuestión es ser bien enfático en cuanto a los procesos. Si es no, es no. A veces como que estiramos el chicle demasiado y no es tan solo que afecta a la organización, sino que afecta al equipo de trabajo. Porque como bien dice, oye, si con este sí, con este no, va a estar lacerando la cultura organizacional. Porque entonces Ujú. estamos dando oportunidades a personas que realmente están poniendo en peligro lo que es la salud y bienestar de la empresa y a los que realmente están trabajando pro a la empresa, lo estamos como que dejando como que, oye, él está haciendo las cosas al garete por tenerlo ahí, vamos a dejarlo y a los demás, ¿por qué está pasando aquí? No hay una simetría en cuanto a lo que estamos haciendo. Y yo siempre soy bien enfático en que cuando es no, es no. Tenemos que aprender el poder del no. Si no está correcto, si no me gusta, yo puedo decirlo.
porque para eso hay una apertura, ¿verdad? Con mi equipo de trabajo, de decirlo qué es lo que no quiero y qué es lo que sí quiero. Obviamente yo voy a tener una Ujú. empatía, voy a tener una visión de que, oye, todo aquí es pro equipo de trabajo, cómo yo puedo facilitarte las cosas para que trabajes bien, pero cuando es no, y tengo que ser enfático en decírtelo, porque yo no puedo decir, oh, este día llegó, hoy llegó tarde, mañana digo algo, al otro día llegó tarde, y como tú dices, llegó el momento en que te cogió con el moño virado, y ese día le dijiste algo, pero te llevas 6 o 7 veces llegando tarde. Y entonces el que está del otro lado lo está viendo y dice, pues, ese jato también llega llegando tarde y me está afectando a mí en mi desempeño también. Porque si te llega tarde, mi trabajo se atrasa, pero ahora es que tú vienes a decirle algo, ¿me entiendes? Crea esa disparidad que a muchas veces es incómoda. Sí, hay que ser consistente en lo que decimos y en lo que hacemos, porque si establecemos políticas que luego no implementamos, pues es como si no hubiéramos hecho nada. Y de igual forma, si no somos consistentes, perdón, en esa implementación en que es para todo el mundo y cuando es sí, cuando es no, pues entonces obviamente vamos a afectar ciertamente a algún grupo, ya sea las personas que son responsables, que son comprometidas, que tienen sentido de pertenencia. Esas personas que hacen las cosas de forma adecuada, por lo general, cuando no somos consistentes o cuando no somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, esas personas son las principalmente afectadas, porque el que cometió un error o cometió una falta o ya tiene, ¿verdad?, de frecuencia llegar tarde, pues entonces, si no hacemos nada, pues obviamente estamos ayudando a que esa persona repita esa conducta, porque conductas o acciones sin consecuencias son acciones o conductas que se repiten. Entonces, el que hace las cosas bien se va a sentir decepcionado de la empresa, disgustado, se va a sentir enojado, frustrado. Entonces, esa persona que es de los mejores empleados que tengo, van a comenzar a sentir que ya no deben estar allí. Exacto. Porque yo tengo que estar en un lugar donde no se me valora, porque realmente de cierta forma ese es el mensaje que llevamos, que yo no valoro tu esfuerzo, no valoro tu compromiso, porque si otros llegan tarde y no pasa nada y no hay consecuencia, pues entonces yo no estoy valorando que tú llegas a tiempo. Si aquel comete una falta y yo no tengo una acción, ¿verdad? O no tengo una medida para ese comportamiento, te estoy diciendo de cierta forma que no valoro tu buena conducta, que no valoro tu esfuerzo. Cuando entonces no hago nada por la falta de compromiso del compañero, pues te estoy diciendo que no valoro el tuyo. Es como un mensaje que llevamos sin darnos cuenta. Por eso es importante que lo que decimos y lo que hacemos tiene que coincidir, porque de cierta forma afectamos a los que sí hacen las cosas de forma adecuada en el lugar de trabajo y que son, ¿verdad? Mire, el recurso humano, el empleado, es lo más valioso que tiene una empresa. Exacto. Decimos que es el cliente, pero es como usted dijo ahorita, yo puedo tener clientes, pero si yo no tengo la persona que lo reciba, si yo no tengo la persona que produce mi producto o que pueda orientar sobre el servicio, pues entonces no tengo nada, Exacto. no tengo nada. Realmente mi empleado es mi recurso más valioso, porque si ese empleado está alineado a la misión, a la visión, a los valores de mi empresa, me van a llegar los clientes y esos van a referir a otros y así sucesivamente y mi empresa va a crecer, pero es porque tengo contento y tengo el personal adecuado dentro de mi empresa. Bueno, ya estamos cerrando el podcast. ¿Cuál sería el consejo más importante en cuanto a recursos humanos se refiere que le darías a ese comerciante que está comenzando, ¿verdad? A reclutar personal? ¿Cuál sería ese consejo más importante que le daría? Bueno, yo le diría que la administración de su personal no la dejen al azar, que realmente busquen la asesoría, la consultoría de un profesional de recursos humanos. No importa si ya su negocio, ¿verdad?, empezó y a lo mejor usted tiene 10, 15 empleados, 2 empleados, un empleado, no importa. Pero yo le diría que busque a ese profesional si no lo tiene, para que le haga una auditoría, para que vea, ¿verdad?, en dónde usted está, ¿verdad?, parado como empresario y que pueda usted garantizar que usted está en cumplimiento con leyes laborales, que usted está respetando
¿verdad? Y validando los derechos de esos empleados, porque el patrono tiene unos derechos y unas responsabilidades y el empleado tiene unos derechos y unas responsabilidades. Esto es de parte y parte, esto no es de un solo lado. Así que yo le diría a esos dueños de negocio ¿verdad? Que busquen a ese profesional que les dirija, que les ayude a mantener ese balance en cuanto a las responsabilidades y los derechos de cada parte, que estén en cumplimiento con nuestra legislación laboral y sobre todo que sepan que los empleados, como tú mencionaste ahorita, no son robots, no son algo, son alguien. Ujú. Por lo tanto, yo tengo que realmente ser empático y ponerme en el lugar de esa persona. Yo necesito de esa persona para que opere mi negocio y que mi negocio, ¿verdad?, prospere. Por lo tanto, a mí me debe importar si ese empleado está insatisfecho. A mí me debe importar si ese empleado llega a tiempo o no llega a tiempo y por qué es que no llega a tiempo. A mí me debe interesar capacitarlo. Muchas personas piensan, yo no tengo que capacitar al empleado porque el empleado ya viene con un conocimiento o con una destreza. Y no, hay que renovar conocimiento, el mundo cambia, la tecnología cambia, los procesos cambian y tenemos que garantizar que esos empleados se unan a la ola del cambio, porque si no los capacitamos y no los orientamos y no nos importa su evolución, mi negocio tampoco evoluciona. Y también tenemos que reconocer, ¿verdad? Le quiero decir a esos dueños de negocio que el éxito o el fracaso de una empresa depende de todos. A veces solamente le echamos la culpa al empleado, pero tenemos que ver realmente el macro y no el micro. Tenemos que ver si esos dueños de negocio están haciendo las cosas de forma adecuada, si esos líderes, esos supervisores que ponemos a dirigir a los equipos de trabajo realmente tienen la capacidad y las competencias para poder dirigir efectivamente a ese grupo de trabajo. Así que lo debemos ver como un macro y no como un micro. Ese sería mi consejo para los empresarios o dueños de negocio. Excelente, Vidal. Y para mí es un gran placer tenerte, ¿verdad? Aquí en el podcast más duro de la industria de los futuros, que es Canal de Futroquero. Si yo quiero contratar tu servicio, saber más de lo que estás haciendo, ¿dónde te podemos conseguir? Pues tenemos a HR Innovative Solution a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, me pueden escribir por DM, ahí está el correo electrónico, teléfono directo para contactarse conmigo. Yo estoy tan sencillo como un mensajito, una llamada, yo soy muy accesible y realmente pues me gusta poder asesorar y dar consultoría a los dueños de negocio porque realmente veo que hay necesidad y sé lo importante que es, así que me pueden conseguir a través de las redes sociales y con mucho gusto estaríamos entonces dialogando sobre su negocio y sobre lo que podemos hacer a nivel de recursos humanos. Excelente, mi gente. Y lo voy a dejar con esta cita. Y esto es de Richard Branson. Él dice que los clientes no son lo primero, los empleados lo son. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Lo dejo con esa. Nos estaremos viendo en la próxima edición de El Canal del Futroquero.